cuando vi las llamas devorando mi casa, lo único en lo que pude pensar fue en correr con mi hijo. Michael era lo único que me quedaba después de que su padre muriera hace 3 años. Nunca imaginé que esa noche, parada en la puerta de su casa con una maleta, empapada y con ceniza en el cabello, escucharía las palabras que me quebrarían el alma para siempre. Mamá, Jessica dice que no puedes quedarte aquí. El mundo se detuvo. La lluvia seguía cayendo sobre mis hombros, pero ya no la sentía. Mi hijo, el mismo que yo había cuidado en largas noches cuando tenía fiebre, al que consolaba cuando lloraba por las pesadillas, estaba cerrándome la puerta justo cuando más lo necesitaba. ¿Qué quieres decir con que no puedo quedarme, Michael? Mi casa se quemó hasta los cimientos. No tengo a dónde ir. Jessica apareció detrás de él con esa sonrisa fingida que yo conocía tan bien. Durante años había pretendido soportarme en las cenas familiares. Ahora su máscara había caído. Clare, tienes que entender, tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos recibirte ahora mismo. Recibirme como si fuera una carga, un estorbo, como si los 35 años que dediqué a criar a ese hombre no significaran nada. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese punto. Porque esta historia comenzó mucho antes de aquella noche horrible. 6 meses atrás, todo parecía estar en su lugar. Las comidas familiares de los domingos eran una parte sagrada de nuestra rutina. Yo llegaba a las 2 de la tarde con mi famoso pay de manzana, el mismo que a Michael le encantaba desde niño. La mesa estaba puesta con los platos que Jessica escogió para su boda, blancos con pequeñas florecitas azules que nunca me gustaron, pero que aprendí a tolerar. Jessica siempre me recibía con un beso en la mejilla que sabía a hielo. Hola, Clare. Qué bueno que pudiste venir. Pero sus ojos decían otra cosa. Esos ojos siempre me hicieron sentir que yo era una extraña en esa casa que alguna vez fue mi refugio dominical. Michael me abrazaba con su acostumbrado cariño tibio. Pero últimamente algo había cambiado. Sus abrazos eran más cortos, sus sonrisas parecían forzadas, y cada vez que intentábamos conversar, Jessica encontraba alguna excusa para interrumpir. Amor, ¿me ayudas en la cocina?, decía justo cuando yo empezaba a contarle a mi hijo cómo me había ido en la semana. O peor aún, Michael, tu mamá está hablando mucho. Creo que anda un poco confundida últimamente. ¿Confundida? Esa palabra empezó a aparecer más y más en nuestras pláticas. Jessica la usaba como un cuchillo sutil, cortando mi dignidad en pedacitos que nadie más parecía notar. Yo debí darme cuenta de que algo andaba mal cuando empezó a hacer comentarios sobre mi casa. Clare, ¿no crees que es muy grande para ti sola? Una mujer de tu edad podría sufrir un accidente. Esas escaleras son peligrosas. Lo decía con una preocupación tan falsa que me daban ganas de reír, pero Michael asentía como si esas palabras vinieran de una doctora con experiencia. Mi casa, mi santuario, el lugar donde crié a mi hijo, donde lloré la muerte de mi esposo, donde construí mi vida por 40 años. Para Jessica, esa casa no era más que un obstáculo, algo que se interponía en sus planes. El último domingo antes del incendio pasó algo raro. Llegué como de costumbre, pero Jessica tenía una invitada. Una mujer que no conocía estaba sentada en mi lugar de siempre, una rubia de mediana edad con una sonrisa demasiado perfecta. Clare, quiero que conozcas a Brenda. Es agente de bienes raíces. Justo le estaba platicando de tu situación. ¿Mi situación? ¿Qué situación? Brenda me extendió la mano con una sonrisa profesional. Jessica me dijo que estás pensando en vender tu casa. ¡Qué decisión tan acertada! A tu edad es lo más sensato. La miré incrédula. Yo nunca dije que quisiera vender mi casa. Jessica se rió con esa risita nerviosa que siempre usaba cuando estaba mintiendo. Ay, Clare, ¿no te acuerdas? La semana pasada estabas preocupada por el mantenimiento, por los recibos. ¿Una mentira? Todo era una mentira. Pero Michael estaba ahí, asintiendo, como si mi memoria fuera un trapo viejo que ya no servía para nada. Esa noche salí de su casa con un nudo en el estómago. Mientras manejaba de regreso, no podía dejar de pensar en la forma en que Jessica había hablado de mí, como si yo no estuviera ahí, como si fuera una niña que necesitaba que otros tomaran decisiones por ella.
Al llegar a mi casa me serví una taza de té de manzanilla. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Michael, donde había leído miles de cuentos para dormir, donde planeé cada cumpleaños y cada Navidad para hacer feliz a mi familia. La casa olía a las flores de mi jardín que entraban por la ventana abierta. Todo estaba en su lugar, las fotos de la familia sobre la repisa, los libros que había coleccionado con los años, la cobija que yo misma había tejido el invierno anterior. Toda mi vida estaba contenida dentro de esas paredes, y Jessica quería que la vendiera como si fuera un mueble viejo. A la mañana siguiente desperté con un olor a humo. El olor era tan fuerte que me sacó de golpe del sueño. Al principio pensé que era mi imaginación, esos sueños extraños que a veces tengo desde que enviudé. Pero cuando abrí los ojos, la realidad me golpeó como una bofetada. Había un resplandor anaranjado danzando en las paredes de mi recámara. Me levanté con el corazón latiendo a todo lo que daba. El pasillo estaba lleno de humo gris que me quemaba los ojos y la garganta. Las llamas venían de abajo, de la sala, donde apenas unas horas antes había estado tomando mi té de manzanilla y pensando en las mentiras de Jessica. Corrí al closet y saqué la maleta que había usado en mi luna de miel con mi esposo tantos años atrás. Mis manos temblaban mientras empacaba lo esencial, algunas fotos, documentos importantes, la poca ropa que alcancé a agarrar. El humo se hacía más espeso, más asfixiante. Bajé las escaleras aferrándome al pasamanos, tosiendo, con los ojos llenos de lágrimas que ya no sabía si eran por el humo o por la desesperación. Mi sala, mi cocina, todo se estaba convirtiendo en cenizas. 40 años de recuerdos desapareciendo en cuestión de minutos. Salí a la calle justo cuando llegaron los bomberos. Me quedé ahí, descalza sobre el pavimento frío, mirando cómo las llamas devoraban toda mi vida. Los vecinos se acercaron con cobijas y palabras de consuelo, pero yo solo podía pensar en una cosa: tenía que ir con mi hijo. Sara, mi vecina de toda la vida, me prestó su coche cuando los bomberos terminaron su labor. Clare, ¿segura que no quieres que te acompañe?, me preguntó con esa dulzura que solo las amigas verdaderas tienen. No, gracias. Michael va a estar tan preocupado cuando se entere de lo que pasó. Necesito estar con él. Qué ingenua fui. Pensé que mi hijo me recibiría con los brazos abiertos, que Jessica entendería que era una emergencia, que la familia se une en los momentos difíciles. Pero estaba a punto de descubrir que mi nuera tenía otros planes. Llegué a su casa alrededor de las 10 de la noche. Las luces estaban encendidas y desde afuera se escuchaba la televisión. Toqué el timbre con esperanza, cargando mi maleta empapada por la manguera de los bomberos. Cuando Michael abrió la puerta, su expresión no fue la que yo esperaba. «Mamá, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Hijo, mi casa se quemó. No tengo dónde dormir». Jessica apareció de inmediato, como si hubiera estado esperando justo detrás de la puerta. Traía puesto un camisón de seda rosa que siempre me pareció demasiado elegante para estar en casa. Su cabello estaba perfectamente peinado, como si no se hubiera estado preparando para dormir. «¿Se quemó?» «¿Cómo pasó eso?», preguntó, pero había algo en su tono que sonaba extraño. No hubo sorpresa genuina. No la conmoción que uno esperaría cuando le cuentan de una tragedia así. «No sé», les dije. Me desperté con olor a humo y todo el primer piso estaba en llamas. Jessica y Michael se miraron de una forma que en ese momento no supe interpretar. Ahora, al recordarlo, entiendo, era la mirada de dos personas que comparten un secreto. «Bueno, pero puedo quedarme aquí esta noche, ¿verdad? Mañana busco un hotel mientras arreglo lo del seguro». Fue entonces cuando Jessica pronunció esas palabras que me destrozaron el alma. «Clare, tienes que entender. Tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos recibirte ahora». Michael no dijo nada. Mi hijo, el hombre que había crecido en mis brazos, permaneció en silencio mientras su esposa me cerraba la puerta en la cara en el peor momento de mi vida. «Pero, hijo, solo es por esta noche». Mi casa se quemó por completo. «Mamá, tú sabes cómo es Jessica, ha estado muy estresada con el trabajo últimamente. Tal vez podrías llamar a una amiga o buscar un hotel». «¿Un hotel?» Mi propio hijo sugiriéndome ir a un hotel en lugar de ofrecerme el sillón de su sala.
Jessica sonrió detrás de él, con esa sonrisa satisfecha de quien siente que acaba de ganar una batalla. Además, Clare, yo creo que esto es una señal. Ya era hora de que hicieras algunos cambios en tu vida. Una mujer de tu edad no debería vivir sola en una casa tan grande. ¿Una señal? Como si el incendio que destruyó mi hogar fuera una bendición disfrazada. Como si perderlo todo fuera justo lo que yo necesitaba. Me quedé ahí, bajo la lluvia que acababa de empezar a caer, mirando cómo la puerta se cerraba lentamente. Escuché el sonido del cerrojo, como si mi propio hijo estuviera cerrándome el paso a su vida. La lluvia empapaba mi ropa, mi cabello, mi maleta. Pero por dentro, algo más profundo se estaba empapando, mi fe en la familia, mi confianza en el amor incondicional, mi creencia de que la sangre siempre une más que el agua. Caminé hasta el coche de Sara y me senté dentro sin encenderlo. Necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que acababa de pasar. Mi casa se había quemado, eso era claro. Pero había algo más. Algo en la manera en que Jessica había reaccionado. Algo en esa mirada que había compartido con Michael. Fue entonces cuando recordé la conversación del domingo anterior. Jessica hablando con la agente de bienes raíces sobre vender mi casa. Jessica diciendo que yo había expresado preocupaciones que jamás mencioné. Jessica planeando mi futuro sin consultarme. Una idea terrible empezó a formarse en mi mente. Una idea tan horrible que intenté apartarla, pero se quedó ahí, creciendo como una semilla envenenada. ¿Y si el incendio no había sido un accidente? Esa noche dormí en el coche de Sara, estacionado frente a un hotel que no podía pagar. Cada vez que cerraba los ojos veía las llamas devorando mi sala. Pero también veía la cara de Jessica cuando le conté lo del incendio. No había sorpresa en sus ojos. Había algo peor, satisfacción. A las 6 de la mañana, Sara me encontró temblando de frío. «Ay, Clare, ¿qué haces aquí? Pensé que te habías quedado con Michael». No pude decirle toda la verdad. Era demasiado humillante admitir que mi propio hijo me había cerrado la puerta en la cara. Jessica está muy estresada. No quise ser una carga. Sara me llevó a su casa y me preparó un café con leche, justo como lo hacía mi mamá cuando era niña y tenía pesadillas. Pero esta pesadilla era real, y no había manera de despertar. «Quédate aquí el tiempo que necesites», me dijo mientras me daba una toalla limpia. «Mi casa es tu casa». Pero yo sabía que no podía abusar de su bondad. Sara también era viuda, vivía de su pensión, y ya tenía suficientes problemas como para cargar con los míos. Después del desayuno llamé a la aseguradora. Esa llamada fue un golpe tras otro. El agente me explicó, con una paciencia forzada, que necesitarían investigaciones, avalúos, documentos que probablemente se habían perdido en el incendio. «Señora Clare, estos procesos toman tiempo. Podrían pasar meses antes de que vea un solo centavo». ¿Meses? Yo no tenía meses. Apenas me quedaban ahorros para sobrevivir unas cuantas semanas. Y eso, siendo muy cuidadosa con cada peso. Esa misma tarde decidí volver a lo que quedaba de mi casa. Necesitaba revisar entre los escombros para ver si había salvado algo importante. Pero cuando llegué, me encontré con una sorpresa que me heló la sangre. Jessica estaba ahí. Estaba parada frente a lo que quedaba de mi hogar, hablando por teléfono con alguien. Vestía unos jeans y una blusa blanca, como si fuera un día cualquiera, como si no estuviera caminando sobre las cenizas de mi vida. Me escondí detrás del coche de Sara e intenté escuchar su conversación. Sí, se quemó por completo. No, ella está bien, pero obviamente ya no puede seguir viviendo sola. Exacto. Ahora va a tener que tomar decisiones más sensatas sobre su futuro. Mi corazón empezó a latir tan rápido que temí que Jessica pudiera escucharlo. Ella siguió hablando y cada palabra era como un clavo en mi ataúd. El seguro va a tardar meses y no tiene dónde vivir. Va a tener que vender el terreno rápido, al precio que sea. Sí, yo puedo encargarme de esos trámites. Al fin y al cabo, Michael es su único hijo. No podía respirar. Jessica estaba planeando vender mi terreno. Estaba hablando de mi futuro como si yo ya no tuviera voz ni voto en mi propia vida.
Cuando colgó el teléfono, siguió caminando entre los escombros con una expresión que jamás le había visto antes. No era tristeza ni compasión. Era triunfo. Jessica parecía alguien que acababa de ganarse la lotería. Se acercó a lo que había sido mi jardín y pateó unos ladrillos quemados. Luego sacó de nuevo su celular y tomó varias fotos. ¿Para qué necesitaba fotos de mi tragedia? Esperé a que se fuera para acercarme a lo que quedaba de mi casa. El olor a humo quemado seguía fuerte, pero había algo más. Un olor químico que no logré identificar, algo que no parecía natural. Caminé hasta donde había estado mi cocina. El refrigerador estaba completamente derretido. La estufa no era más que un montón de metal retorcido. Pero algo en el suelo, cerca de donde estaba mi mesa de desayunos, llamó mi atención. Había vidrios rotos, pero no de las ventanas. Este vidrio era más grueso, como de una botella, y tenía un color verdoso que reconocí de inmediato. Era de una botella de tiner, el mismo líquido que mi esposo usaba para limpiar sus brochas cuando pintaba la casa. Pero yo no tenía tiner en mi cocina. Nunca había guardado químicos de ese tipo dentro de mi hogar. Alguien había estado en mi casa esa noche. Alguien había dejado esa botella ahí, y ese alguien había provocado el incendio que destruyó mi vida. Mis manos temblaban mientras recogía uno de los pedazos de vidrio. Era la prueba de que todo esto había sido planeado. Mi casa no se había quemado por accidente. Alguien la había incendiado a propósito. ¿Pero quién y por qué? Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente como en una película de terror. Jessica preguntando por mi casa durante meses. Jessica diciendo que era demasiado grande para mí. Jessica presentándome a la agente de bienes raíces sin mi consentimiento. Jessica actuando como si yo tuviera problemas de memoria, cuando jamás los tuve. Y ahora Jessica, en mi casa destruida, haciendo planes para vender mi terreno. Todo había sido un plan. Un plan para sacarme de mi casa, para quitarme mi independencia, para obligarme a depender de ellos. Y cuando ese plan no avanzó lo suficientemente rápido, decidieron acelerar el proceso. Incendiaron mi casa. Mi propio hijo y su esposa. Ellos incendiaron mi casa para obligarme a vender el terreno y dejarme sin nada. Me senté entre los escombros de lo que alguna vez fue mi hogar. Y por primera vez en 3 días, lloré. Lloré por mi casa, por mis recuerdos, por las fotografías que se habían perdido para siempre. Pero sobre todo, lloré por la mayor traición de mi vida. Michael, mi único hijo, el niño que había crecido en mis brazos, había aceptado todo esto. Pero mientras estaba ahí llorando, algo más empezó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza o dolor. Era algo más frío, más calculado. Era rabia. Y la rabia, descubrí, puede ser el combustible más poderoso del mundo. La rabia me despertó a las 4 de la mañana. No era la rabia caliente, desesperada, que había sentido el día anterior. Era algo frío, metódico, que me llenaba de una claridad que no había tenido en años. Me levanté del sofá de Sara sin hacer ruido y me senté en su cocina con una taza de té. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Jessica y Michael creían que me habían derrotado, que yo era una viejecita indefensa sin recursos ni opciones. Pero se equivocaban. Yo tenía algo que ellos no sabían. Algo que había guardado en secreto durante años. Porque mi marido siempre me decía que en la vida hay que tener algunas cartas bajo la manga. Arthur. No le hablaba desde hacía 5 años, pero sabía que aún vivía en la misma ciudad. Arthur había sido mi jefe durante 15 años en la firma de contabilidad donde trabajé antes de casarme. Pero más que eso, había sido mi mentor, mi amigo y quizá algo más que nunca llegó a ser porque ambos éramos personas honorables. Cuando mi esposo murió, Arthur vino al funeral. Me dejó su tarjeta personal y me dijo con esa voz grave que siempre me calmaba: Clare, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame, aunque pase el tiempo que pase. Nunca lo llamé, el orgullo no me lo permitió. Pero ahora, sentada en la cocina de una desconocida a las 4 de la mañana, pensando en la traición de mi propia familia, el orgullo ya no me parecía tan importante. A las 8 de la mañana, cuando Sara despertó,
Yo ya tenía el plan listo. Sara, necesito pedirte un favor muy grande. Lo que necesites, Clare. Ya sabes que puedes contar conmigo. Quiero que llames a Michael y le digas que estoy muy mal. Que me encontraste llorando toda la noche. ¿Qué crees que estoy en shock por el incendio? Sara me miró con preocupación. ¿Pero estás bien? Porque si necesitas ver a un médico. Estoy bien, mejor que en años, le respondí. Pero necesito que Jessica y Michael crean que estoy destrozada, que estoy desesperada. ¿Puedes hacer eso por mí? Mi amiga asintió, aunque pude ver en sus ojos que no entendía del todo lo que le pedía. Pero confiaba en mí, como lo había hecho todos esos años de ser vecinas. Mientras Sara hacía la llamada, yo me preparaba para la conversación más importante de mi vida. Busqué en mi bolsa el papelito donde había anotado el número de Arthur hacía años. Mis dedos temblaban al marcar, pero no de miedo, sino de anticipación. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Hola. Su voz era exactamente como la recordaba. Grave, serena, con ese ligero acento que nunca perdió. Arthur, soy Clare. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pero no era un silencio incómodo, sino el de alguien que procesa una sorpresa agradable. Clare, después de tantos años. ¿Cómo estás? He estado mejor, Arthur. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos veamos? Esa simple pregunta, sin dudas ni cuestionamientos, me recordó por qué Arthur había sido tan importante en mi vida. Nunca preguntaba por qué ni para qué. Si yo necesitaba algo, él estaba ahí. Acordamos vernos en un café discreto del centro. Mientras me alistaba, Sara regresó de hacer la llamada con una expresión extraña en el rostro. Clare, hablé con Michael. Le dije que estabas muy mal, que necesitabas apoyo de tu familia. ¿Y qué dijo? Dijo que Jessica ya había hablado con un psicólogo, y que era normal que la gente mayor se pusiera así después de un trauma fuerte. Que lo mejor era dejarte sola unos días para que lo procesaras. ¿Un psicólogo? Jessica ya había consultado a un especialista sobre mí sin siquiera hablar conmigo, sin conocerme de verdad. Ya había diagnosticado mi estado mental. ¿Algo más? Sí. Que si necesitabas algo urgente, los llamarás, pero que por ahora era mejor no molestarlos porque Jessica estaba muy ocupada ayudándote con los trámites del seguro. Jessica ayudándome con los trámites del seguro. Jessica, la misma que apenas ayer estaba parada entre los escombros de mi casa, hablando por teléfono sobre vender mi terreno sin mi permiso. Gracias, Sara. Eres una verdadera amiga, le dije antes de salir. El café estaba casi vacío cuando llegué. Arthur ya estaba ahí, sentado en una mesa al fondo, leyendo el periódico. En cuanto me vio entrar, se levantó de inmediato. Seguía siendo el mismo hombre elegante que recordaba, aunque ahora su cabello era completamente blanco y las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas. Me abrazó como si no hubieran pasado 5 años, como si fuéramos viejos amigos que apenas se habían visto la semana pasada. Te ves hermosa, Clare. Los años han sido generosos contigo. Sabía que era una mentira piadosa. Después de 3 noches durmiendo en sillones ajenos y lidiando con la traición de mi propia familia, estaba segura de que me veía fatal. Pero Arthur siempre había sido un caballero. Nos sentamos y pedimos café. Él esperó en silencio, con paciencia, sin presionarme, dándome el tiempo necesario para encontrar las palabras correctas. Arthur, mi casa se quemó hace 3 días. Lo lamento mucho, ¿estás bien? ¿Tienes dónde quedarte? Físicamente estoy bien, pero hay algo más. Creo que el incendio no fue un accidente. Le conté todo. Le hablé de Jessica y sus comentarios sobre mi casa. Le conté de la gente de bienes raíces y de las mentiras sobre mi supuesta confusión mental. Le hablé de la noche del incendio y de cómo mi propio hijo me cerró la puerta en la cara. Le conté de los vidrios de la botella de tiner que encontré entre los escombros. Arthur escuchó sin interrumpir, con esa atención absoluta que pocos hombres saben dar. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento, procesando cada palabra. Clare,
¿Estás completamente segura de lo que me dices? Completamente. Entonces tenemos que actuar rápido, y tenemos que actuar con inteligencia. No dijo tienes que actuar. Dijo tenemos que. Arthur estaba conmigo. Después de 5 años sin vernos, después de una llamada inesperada, Arthur estaba dispuesto a ayudarme sin hacer preguntas. ¿Qué propones?, pregunté, con un nudo en la garganta. Primero, necesitamos pruebas. Segundo, tenemos que protegerte. Y tercero, asegurar tu futuro, para que nunca más dependas de personas que no te valoran. Arthur sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. En apenas 20 minutos ya había contactado a un investigador privado, a un abogado especializado en fraudes y a un contador forense. Arthur, todo esto debe costar muchísimo dinero. Yo no puedo. Clare, me interrumpió, tomando mi mano por encima de la mesa. Hace 5 años, cuando tu esposo murió, quise ofrecerte ayuda, pero sabía que no la aceptarías. Ahora me estás dando la oportunidad de hacer lo que siempre quise, cuidarte. Sus palabras me tocaron el corazón de una manera que no esperaba. Arthur no me veía como una carga ni como una responsabilidad. Me veía como la mujer que siempre había sido, capaz, inteligente, pero que necesitaba un aliado en una batalla desigual. Hay algo más, Clare. Algo que necesito decirte. ¿Qué cosa? Todos estos años, nunca dejé de pensar en ti. Las palabras de Arthur quedaron suspendidas en el aire, como una confesión que llevaba décadas esperando salir. No era una declaración desesperada ni un intento de aprovecharse de mi vulnerabilidad. Era la verdad sencilla y honesta de un hombre que había guardado sus sentimientos por respeto. Arthur, empecé a decir, pero él levantó suavemente la mano. No tienes que responder nada ahora. Solo quiero que sepas que no estás sola. Que nunca volverás a estar sola si tú no quieres. Esa misma tarde, Arthur me llevó a su casa. No era una mansión ostentosa, pero se notaba de inmediato que era el hogar de un hombre exitoso. Todo estaba impecablemente organizado, desde los libros alineados en los estantes hasta las plantas que adornaban cada ventana. Era un espacio de paz, tan distinto al caos emocional en el que yo había estado viviendo. Tienes una habitación aquí todo el tiempo que necesites, me dijo, mostrándome una habitación luminosa con vista al jardín. Y no es caridad, Clare. Es amistad. Es lo que hace la gente que se quiere. Esa noche dormí profundamente por primera vez en días. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque por fin tenía un plan y alguien en quien podía confiar. Al día siguiente empezó nuestra investigación en secreto. El investigador privado que Arthur había contratado se llamaba Robert, un hombre serio de unos 50 años que había trabajado para aseguradoras durante décadas. Señora Clare, voy a necesitar que me cuente todo otra vez, pero esta vez quiero detalles específicos, fechas, horas, nombres de las personas presentes en cada conversación, me dijo. Durante 3 horas, Robert me hizo preguntas que jamás se me hubieran ocurrido. ¿Quién más sabía que usted vivía sola? ¿Jessica tenía llaves de su casa? ¿Habían entrado a su casa sin usted recientemente? ¿Michael tenía problemas económicos? Esa última pregunta me hizo pensar. Michael nunca me había pedido dinero directamente, pero Jessica había dejado comentarios extraños en los últimos meses. Frases como, ojalá pudiéramos remodelar la cocina, pero ya sabes cómo estamos. O, Michael trabaja tanto y parece que nunca es suficiente. Robert, creo que podrían tener problemas de dinero. Jessica siempre quiso más de lo que tenía. Eso nos da un motivo. Ahora necesitamos oportunidad y método. Arthur había permanecido callado durante la conversación, pero ahora intervino. ¿Qué necesitamos para probar que ellos iniciaron el incendio? Que el departamento de bomberos haga una investigación más a fondo, respondió Robert. Y que vigilemos a Jessica y a Michael para ver qué hacen ahora que creen que ganaron. Mientras Robert trabajaba en la investigación oficial, Arthur y yo nos concentramos en la parte más delicada del plan, hacerle creer a Jessica y a Michael que yo estaba exactamente donde ellos querían que estuviera. Le pedí a Sarah que volviera a llamar a Michael. Dile que estoy muy deprimida, que no puedo dejar de llorar,
Que creo que voy a tener que ir a una residencia porque no tengo recursos para rentar un departamento. Ay, Clare, ¿por qué quieres que les diga eso?, preguntó Sara. Porque necesito que crean que estoy desesperada. Confía en mí. La estrategia funcionó mejor de lo que esperaba. Esa misma tarde me llamó Michael. Hacía días que no hablábamos directamente. Mamá, Sara me dijo que estás muy mal. Jessica y yo hemos hablado y creemos que podemos ayudarte. De verdad, hijo, puse toda la desesperación que pude fingir en la voz. No sé qué voy a hacer. No tengo dinero para un departamento. El seguro va a tardar meses. Está bien, mamá. Jessica encontró una solución. Hay un lugar muy bonito, como una residencia para gente de tu edad. Tienen enfermeras, actividades. Todo está muy organizado. ¿Una residencia? Jessica había encontrado una residencia para mí. Quería encerrarme en una institución mientras se quedaba con mi terreno. Pero, hijo, yo no quiero ir a una residencia. Quiero reconstruir mi casa. Mamá, sé realista. A tu edad no puedes vivir sola. Y reconstruir va a costar una fortuna que no tienes. Una fortuna que no tengo. Como si Michael supiera exactamente cómo estaban mis finanzas. Como si él y Jessica hubieran estado revisando mis cuentas bancarias. Jessica dice que puede ayudarte con todos los trámites, vender el terreno, gestionar el seguro, encontrar la casa perfecta para ti. Jessica queriendo administrar mi vida. Jessica vendiendo mi terreno. Jessica eligiendo dónde pasaré el resto de mis días. No sé, Michael. Es mucho para procesar. Lo entiendo, mamá, pero piénsalo. Habla con Jessica mañana. Tiene muchas ideas para ayudarte. Cuando colgué, Arthur estaba sentado frente a mí con una expresión de asco en el rostro. ¿Escuchaste todo eso?, preguntó. Basta, Clare. Tu hijo y su esposa no solo incendiaron tu casa. Están planeando robarte todo y encerrarte para que no puedas hacer nada para impedirlo. Esa noche, Arthur y yo nos sentamos en su jardín con una botella de vino. Hacía años que no me sentía tan tranquila, tan dueña de mi propia vida. Arthur, ¿por qué me estás ayudando? ¿En serio, por qué? Se quedó pensando un momento, mirando las estrellas que apenas se alcanzaban a ver en el cielo de la ciudad. Cuando trabajabas conmigo, siempre admiré tu inteligencia, tu fortaleza, pero también admiré tu bondad. Siempre veías lo mejor en las personas. Cuando te casaste, pensé que habías escogido al hombre correcto, alguien que valoraría esas cualidades. Mi esposo sí me valoró. Lo sé. Respondí con firmeza. Pero cuando él murió, me dolió verte tan sola. Y ahora me duele ver cómo tu propia familia se aprovecha de esa bondad que siempre tuviste. Arthur tomó mi mano en la oscuridad del jardín. Además, Clare, tengo 70 años. Construí una empresa exitosa. Tengo más dinero del que podría gastar en lo que me queda de vida, pero nunca me casé. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza, aunque en el fondo creo que ya sabía la respuesta. Porque nunca encontré a alguien que me hiciera sentir lo que tú me hiciste sentir en esos años que trabajamos juntos. Y ahora el destino me está dando una segunda oportunidad. Sus palabras me llenaron de una calidez que no sentía desde hacía mucho tiempo. Pero también me llenaron de algo más poderoso, determinación. Jessica y Michael habían cometido un error fundamental. Habían asumido que yo era una mujer indefensa, sin recursos, sin opciones. Habían planeado mi ruina basándose en la imagen de una pobre viuda abandonada. Pero estaban a punto de descubrir que se habían metido con la mujer equivocada. La reunión con Jessica estaba programada para el día siguiente en una cafetería cerca de lo que había sido mi casa. Llegué temprano, no por ansiedad, sino porque quería observar cómo se comportaba Jessica cuando creía tener todo el control. La vi llegar en su coche nuevo, un modelo que definitivamente costaba más de lo que Michael ganaba en su trabajo. Bajó del coche con una carpeta gruesa bajo el brazo y esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Llevaba un vestido negro que seguramente había comprado para aparentar seriedad y confianza, como si fuera la nuera preocupada por su suegra. Clare,
Te ves mejor, dijo al sentarse frente a mí. Sara me dijo que habías estado muy mal. He tenido mejores días, respondí, cargando mi voz con el cansancio que ella esperaba escuchar. Jessica abrió su carpeta con movimientos eficientes, como una ejecutiva presentando un proyecto. Había papeles, fotografías de mi casa quemada, folletos de asilos para adultos mayores, y algo que me heló la sangre, un documento legal que parecía estar ya parcialmente llenado. He estado trabajando muy duro para ayudarte. Primero hablé con 3 residencias diferentes. Esta es la que más me gustó. Me mostró un folleto colorido con fotos de ancianos sonrientes jugando cartas, haciendo ejercicios suaves. Se llama Golden Sunset. Y tienen un programa muy completo, comidas balanceadas, actividades recreativas, atención médica las 24 horas. Una prisión dorada. Eso era. Jessica, se ve muy institucional. Oh, no. Es muy moderno, muy cómodo. Y lo mejor es que no tienes que preocuparte por nada. Ellos se encargan de todo. Se encargan de todo, pensé. Incluido, supongo, no dejarme salir cuando quisiera. ¿Y cómo voy a pagar algo así? Debe ser carísimo. Jessica sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Ahí entra la segunda parte de mi plan. Clare, tu terreno vale muchísimo dinero, mucho más de lo que imaginas. Sacó unas fotografías aéreas de mi propiedad y unos documentos que parecían avalúos inmobiliarios. Con la venta del terreno puedes pagar la residencia por el resto de tu vida e incluso te quedaría dinero para otros gastos. ¿Ya investigaste cuánto vale? Sí. Brenda, la agente de bienes raíces que conociste, hizo un avalúo. Está valuado en casi $100,000. $100,000. Era mucho dinero, sí, pero yo sabía que mi terreno, ubicado en una zona que se estaba desarrollando a gran velocidad, valía probablemente el doble. Jessica, eso me parece muy bajo para un terreno tan grande en esa ubicación. Clare, tienes que ser realista. El lote tiene los escombros de la casa, va a necesitar limpieza. Además, hay algunos detalles con los papeles. Brenda dice que es un precio justo dadas las circunstancias. Problemas con los papeles. Qué conveniente que Jessica ya hubiera identificado trabas que justificaran vender por debajo del valor real. ¿Y quién va a comprar el terreno? Brenda ya tiene un cliente interesado, una constructora que quiere levantar un fraccionamiento en la zona. Todo estaba perfectamente orquestado. Jessica ya tenía al comprador, había fijado el precio, elegido mi nuevo hogar e incluso preparado los documentos legales. Jessica, esto es demasiado para procesarlo. ¿Puedo pensarlo unos días? Claro, pero no tardes mucho. El cliente de Brenda está considerando otros terrenos y la residencia también tiene lista de espera. Presión de tiempo, el truco más viejo del manual para forzar decisiones apresuradas. Jessica sacó el documento legal que había visto al inicio. Mientras lo piensas, Michael y yo preparamos esto para facilitarte las cosas. Era un poder notarial, un documento que le daría a Jessica control legal sobre todas mis decisiones financieras. Es solo para ayudarte con los trámites, Clare. Ya sabes cómo son estas cosas burocráticas. Te van a pedir 1000 papeles, vas a tener que ir a muchas oficinas. De esta forma, Michael y yo podemos encargarnos de todo mientras te recuperas del trauma. Mientras me recupero del trauma. Como si fuera una inválida mental, incapaz de manejar mis propios asuntos. No sé, Jessica. Nunca he firmado algo así. Es completamente normal. Mucha gente de tu edad lo hace. Es por tu propio bien. Por tu propio bien. Las 4 palabras más peligrosas cuando vienen de alguien que no te quiere. Déjame llevarlo para leerlo con calma. Está bien, pero recuerda que el notario solo está disponible esta semana. Después se va de vacaciones un mes. Más presión de tiempo. Cuando terminó la reunión, Jessica me dio un abrazo que se sintió como el abrazo de una serpiente. Clare, sé que esto es difícil, pero verás que es lo mejor. Te van a cuidar mucho mejor, sin preocupaciones. Sin preocupaciones, porque yo ya no tendría control de nada en mi vida. Aquella tarde, en la casa de Arthur,
Le enseñé todos los documentos que Jessica me había dado. Arthur los revisó con la atención de alguien que ha manejado contratos corporativos durante décadas. Clare, esto es peor de lo que pensábamos. ¿Qué encontraste? Primero, el avalúo del terreno está completamente manipulado. Tu propiedad vale al menos 200,000 pesos, no 100,000 pesos. Segundo, la residencia que te mostraron cuesta exactamente la cantidad que te van a dar por el terreno. No te quedaría ni un centavo. Y el poder notarial, esa es la parte más peligrosa. Con ese documento, Jessica puede vender tu terreno, manejar tu dinero e incluso tomar decisiones médicas por ti. Básicamente te convertirías en su pupila legal. Arthur me señaló las cláusulas más problemáticas del poder. En letra pequeña y con lenguaje técnico, el documento le otorgaba a Jessica control total sobre mi vida. Y si te niegas a firmar, me advirtió, ahí viene la parte más siniestra de su plan. Mira esto. Arthur me enseñó uno de los folletos de la residencia. En la letra chica, en la parte de atrás, había una sección sobre residentes con capacidades cognitivas limitadas. Jessica está preparando el terreno para que te declaren incompetente mentalmente. Si te niegas a firmar, probablemente dirá que estás confundida, que el trauma del incendio afectó tu juicio. ¿Puede hacer eso?, pregunté. Con la ayuda del psicólogo que ya consultó y algunos testigos que digan que te has comportado de forma extraña, sí. Puedes solicitar una evaluación de tu competencia mental. Era un plan perfecto. Si yo cooperaba, Jessica obtendría mi dinero legalmente. Si me resistía, me harían pasar por loca y igual se quedarían con todo. Pero Jessica cometió un error, asumió que yo seguía siendo la mujer ingenua que conoció años atrás. No sabía que ahora tenía recursos, aliados y, sobre todo, que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Arthur, es hora de que Jessica y Michael descubran con quién se metieron de verdad. ¿Qué tienes en mente? Voy a firmar el poder notarial. Arthur me miró alarmado. Clare, ¿estás segura de lo que dices? Completamente segura. Pero lo voy a firmar con unas cuantas modificaciones que Jessica no notará, hasta que sea demasiado tarde. Esa noche, Arthur y su abogado prepararon una versión modificada del poder notarial. Por fuera parecía idéntico al documento original, pero por dentro incluía cláusulas que lo invalidaban automáticamente si se comprobaba fraude, y otras que me permitían revocarlo en cualquier momento sin previo aviso. Jessica creía tenerme en jaque mate, pero estaba a punto de descubrir que yo también sabía jugar ajedrez. El día que firmé el poder, Jessica no pudo ocultar su satisfacción. Llegó a la notaría con Michael, los dos vestidos como si fueran a una ceremonia importante. Mi hijo llevaba el traje que yo le había regalado en su cumpleaños el año anterior, pero evitaba mirarme a los ojos. Mamá, estás haciendo lo correcto, me dijo mientras esperábamos en la oficina del notario. Jessica ha trabajado muy duro para organizar todo. Jessica revisó los documentos una vez más, asegurándose de que todo estuviera en orden. Lo que no sabía era que yo había estudiado cada línea del documento modificado durante toda la noche. El abogado de Arthur había hecho un trabajo impecable. Por fuera era exactamente el mismo papel que Jessica había preparado, pero dentro contenía protecciones que ella jamás imaginaría. ¿Está usted segura de esto, señora Clare?, me preguntó el notario, cumpliendo con su obligación legal de verificar que yo entendía lo que estaba firmando. Completamente segura, respondí con la voz quebrada de una mujer derrotada. Ya no puedo con estas cosas sola. Jessica sonrió y puso la mano sobre el hombro de Michael. Fue el gesto de una mujer que creía haber ganado la lotería. Firmé el documento con la mano temblorosa, fingiendo la fragilidad que ellos esperaban ver. Cuando terminé, Jessica prácticamente me arrancó los papeles de las manos. No te preocupes por nada más, Clare. Michael y yo nos encargaremos de todo. Esa misma tarde, mientras Jessica y Michael celebraban su supuesta victoria, yo estaba en la casa de Arthur coordinando la siguiente fase de nuestro plan. Robert, el investigador privado, había conseguido información crucial. Señora Clare, tengo noticias importantes, dijo con su tono serio. El jefe de bomberos terminó la investigación del incendio y encontró pruebas claras de que fue provocado.
Hay rastros de acelerante en varios puntos de la casa y patrones de quemaduras que indican el uso intencional de químicos inflamables. Era la confirmación que necesitábamos. Mi casa había sido incendiada deliberadamente. ¿Hay más?, pregunté conteniendo la respiración. Sí. Revisamos las cámaras de seguridad de la zona. Su hijo y Jessica estuvieron en su casa la noche anterior al incendio, después de las 11 de la noche. Mi corazón se detuvo. Una cosa era sospecharlo, pero otra muy distinta tener pruebas. ¿La cámara los grabó? Perfectamente. Se les ve entrando a su propiedad con bolsas y saliendo 2 horas después sin ellas. Arthur me tomó la mano mientras Robert nos mostraba las imágenes en su computadora. Ahí estaban, claros como el día, mi hijo y su esposa entrando a mi casa como ladrones en la noche, cargando los materiales con los que destruirían mi hogar. ¿Esto es suficiente para procesarlos?, pregunté con la voz apenas audible. Más que suficiente, respondió Robert con firmeza. Pero hay algo más que debes saber. Sacó otros documentos de su carpeta. Investigamos las finanzas de Jessica y Michael. Tienen deudas de más de $500,000. Tarjetas de crédito, préstamos bancarios, incluso deben dinero a prestamistas privados. 500,000, repetí en shock. Era exactamente la cantidad que planeaban obtener con la venta de mi terreno por debajo de su verdadero valor. ¿Y Jessica ya empezó el proceso de venta? Esta misma mañana, 2 horas después de que usted firmara el poder notarial, ya estaba en la oficina de Brenda preparando todo. Jessica no había perdido el tiempo. Ahora que tenía control legal sobre mis asuntos, se había apresurado a convertir mi tragedia en su salvación financiera. Pero lo que Jessica no sabía era que yo también había estado ocupada esa mañana. Mientras ella corría a vender mi terreno, yo había ido al banco con Arthur y transferido todos mis ahorros a una nueva cuenta de la que Jessica no tenía conocimiento. Mientras ella celebraba tener control legal sobre mis finanzas, yo ya había puesto todo mi dinero fuera de su alcance. Y lo más importante, había activado las cláusulas secretas del poder notarial. El abogado de Arthur había contactado a las autoridades y presentado pruebas del fraude. En términos legales, el poder quedaba anulado en el momento en que Jessica intentaba usarlo para cometer un delito. Esa noche, Jessica me llamó eufórica. Clare, tengo noticias maravillosas. El comprador aceptó nuestra oferta. Podemos cerrar la venta la próxima semana. ¿Tan pronto? Sí, están muy interesados. Y ya te reservé tu lugar en Golden Sunset. Podrás mudarte el próximo mes. ¿El próximo mes? Jessica ya tenía mi vida completamente planeada. Para entonces yo estaría encerrada en una residencia, mientras ella disfrutaba del dinero que había conseguido incendiando mi casa. Jessica, ¿y si cambio de opinión?, pregunté con cautela. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después, Jessica habló con una voz que jamás le había escuchado, fría, calculadora, amenazante. Clare, ya firmaste el poder notarial. Ya no puedes cambiar de opinión. Ahora yo tomo las decisiones, y he decidido que esto es lo mejor para ti. ¿Y si no quiero ir a la residencia? Entonces tendremos que hablar con el doctor sobre tu estado mental. Sara ya me dijo que has estado muy confundida, diciendo cosas extrañas sobre el incendio. Michael y yo estamos preocupados por ti. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando. Si no cooperaba, Jessica usaría mi supuesta confusión mental para justificar encerrarme en contra de mi voluntad. Jessica, ¿me estás amenazando?, pregunté con calma. No te estoy amenazando, Clare. Te estoy protegiendo de ti misma, respondió ella con esa voz fría. Cuando colgué el teléfono, Arthur me miraba con una mezcla de orgullo y admiración. Acabas de lograr que lo confesara todo por teléfono. ¿Cómo?, pregunté incrédula. Robert ha estado grabando todas tus llamadas desde ayer. Tenemos a Jessica admitiendo que piensa usar tu supuesta confusión mental para controlarte, que ya no puedes cambiar de opinión sobre decisiones que afectan tu vida. Era la última pieza del rompecabezas. Ya teníamos pruebas del incendio provocado, pruebas del fraude financiero y pruebas de que Jessica planeaba declararme incapaz para quedarse con el control de mi vida. Cuando actuamos, pregunté con firmeza.
Arthur sonrió con esa sonrisa que me recordaba por qué me había enamorado de él décadas atrás. Mañana. Mañana Jessica y Michael van a recibir la sorpresa de su vida. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque mis problemas hubieran terminado, sino porque, por fin, iba a obtener justicia. Jessica y Michael me habían tratado como si fuera una anciana indefensa. Quemaron mi casa. Intentaron robarme mi dinero. Planeaban encerrarme para siempre. Pero habían olvidado algo fundamental. La mujer que intentaban destruir había sido fuerte y exitosa mucho antes de conocerlos. Había construido una vida, había trabajado, había aprendido a pelear. Y ahora, iba a recordarles quién era Claire en realidad. La mañana de la confrontación amaneció con un cielo despejado, como si hasta el universo supiera que era un día para la justicia. Jessica había convocado a todos a la notaría para firmar la venta del terreno. Llegó temprano, como siempre lo hacía cuando tenía prisa por conseguir algo, acompañada de Michael y Brenda, la agente de bienes raíces. Yo llegué unos minutos después, fingiendo la fragilidad de una mujer derrotada. Llevaba puesto el vestido negro que había usado en el funeral de mi esposo, mis zapatos más cómodos y una pequeña bolsa, como si no tuviera ya nada de valor que proteger. Jessica me vio y sonrió con esa satisfacción que conocía demasiado bien. Claire, me da tanto gusto que vinieras. Hoy es un día muy importante para tu futuro. Lo que Jessica no sabía era que Arthur estaba estacionado afuera con Robert, esperando mi señal. No sabía que el abogado ya había presentado todas las pruebas ante las autoridades. No sabía que su día perfecto estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Buenos días, Jessica. Buenos días, hijo, dije. Michael me saludó con un beso en la mejilla que se sintió como una traición. Durante años había sido mi niño, mi único hijo, el centro de mi mundo. Pero ahora, al verlo dispuesto a robarme, entendí que hacía tiempo había dejado de ser mi hijo para convertirse en cómplice de Jessica. Brenda acomodó todos los documentos sobre la mesa del notario, el contrato de compraventa, los papeles de transferencia. Los documentos bancarios donde se especificaba que Jessica recibiría el dinero como mi representante legal. Muy bien, Claire. Solo necesitamos que firme aquí, aquí y aquí, dijo Brenda, señalando con el dedo las líneas marcadas con pequeñas X. ¿Estás segura de que el precio es justo?, pregunté, fingiendo una última duda. Jessica se tensó apenas. Claire, ya hablamos de esto. Brenda es una profesional, sabe lo que hace. Es que $100,000 me parece muy poco para un terreno tan grande, insistí. Mamá, intervino Michael, con ese tono condescendiente que había aprendido de Jessica. Tienes que confiar en nosotros. Estamos cuidando tu futuro. ¿Cuidando mi futuro? Como si encerrarme en una residencia y quedarse con mis bienes fuera un acto de amor filial. Tomé la pluma y fingí que estaba por firmar. En ese momento, sonó mi celular. Era la señal que había acordado con Arthur. Perdón, es importante. Es del hospital donde trabajaba mi esposo. Algo sobre sus beneficios, dije. Contesté la llamada y hablé lo bastante fuerte para que todos escucharan. ¿Cómo dice? ¿Que mi terreno está valuado en $200,000? ¿Que alguien presentó documentos falsos? Jessica palideció al instante. Brenda dejó de sonreír. Michael me miró confundido. ¿Qué están diciendo? Jessica intentó arrebatarme el teléfono. Claire, estás confundida. No estoy confundida, Jessica. Por primera vez en meses veo todo con absoluta claridad. En ese momento, Arthur entró a la oficina acompañado de Robert y 2 policías. Jessica retrocedió como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién es este hombre?, gritó. Brenda, llama a seguridad. Soy Arthur Cole, dijo con esa voz serena que siempre me había dado tranquilidad. Soy el abogado de la señora Claire y estoy aquí para detener un fraude. ¿Fraude? ¿De qué está hablando? Michael parecía genuinamente confundido. Mamá, ¿qué está pasando? Robert se acercó a la mesa y colocó una carpeta gruesa llena de pruebas sobre los documentos de la venta. Señora Jessica, queda arrestada por incendio premeditado, fraude inmobiliario e intento de estafa.
Que eso es ridículo, gritó Jessica, pero su voz sonaba desesperada. Claire está senil, no sabe lo que dice. Tenemos video de usted y del señor Michael entrando a la propiedad de la señora Claire la noche anterior al incendio, continuó Robert. Tenemos pruebas forenses del acelerante que usaron y grabaciones de sus conversaciones donde admite el fraude. Michael se dejó caer en una silla, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Mamá, yo no sabía qué. Jessica. Si lo sabías, Michael lo interrumpí con una voz que nunca antes había usado con él. Estuviste ahí cuando quemaron mi casa. Estuviste ahí cuando me cerraron la puerta en la cara. Estuviste ahí en cada una de sus mentiras. Jessica me dijo que era por tu bien, que estabas perdiendo la memoria, que era peligroso que viviera sola, y yo le creí porque me convenía creerle. Jessica intentó correr hacia la puerta, pero uno de los policías la detuvo. Cuando le pusieron las esposas, Jessica me miró con un odio que no sabía que era capaz de sentir. Esto no se acaba aquí. Voy a demostrar que estás loca. Nadie le va a creer a una vieja senil. El problema, Jessica, es que ahora nadie te va a creer a ti. Arthur se acercó y tomó mi mano frente a todos. Era la primera vez que mostrábamos en público que nuestra relación iba más allá de lo profesional. Claire, ¿estás bien? Estoy perfecta. Mientras se llevaban a Jessica esposada, Brenda trataba de explicarle a la policía que no sabía nada del fraude, que solo hacía su trabajo. Michael seguía sentado en la silla, con la cabeza entre las manos, llorando como un niño. Mamá, perdóname. No sabía que esto llegaría tan lejos. Michael, tú quemaste mi casa. No fue solo Jessica. Tú, mi hijo, incendiaste la casa donde te crié. Pero Jessica dijo. Jessica dijo muchas cosas, pero las decisiones las tomaste tú. Me acerqué a donde estaba sentado y me arrodillé para quedar a su altura, como tantas veces lo había hecho cuando era niño y necesitaba consuelo. Hijo, durante 35 años fui tu madre antes que nada. Puse tu bienestar antes que el mío, tu felicidad antes que la mía. Trabajé, me sacrifiqué, ahorré cada centavo pensando en tu futuro. Lo sé, mamá. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, jamás habrías aceptado quitarme mi hogar, mi dignidad, mi libertad. Michael lloraba más fuerte, pero yo ya no sentía lástima por él. Durante semanas había llorado yo, sintiéndome traicionada y abandonada. Ahora era su turno de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Me vas a perdonar?, me preguntó. La pregunta que había estado esperando, la pregunta que toda madre teme tener que responder algún día. Michael, el perdón es algo que se gana, no algo que se regala. Y tú tienes mucho trabajo por delante antes de merecerlo. Arthur me ayudó a levantarme y salimos juntos de la notaría. Afuera, Sara nos estaba esperando. Había venido a apoyarme porque sabía que sería un día difícil. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre. Por primera vez en meses, me siento completamente libre. Esa tarde, Arthur y yo fuimos a cenar a un restaurante elegante en el centro. Brindamos con una copa de vino por la justicia, por la verdad y por los nuevos comienzos. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Voy a reconstruir mi casa. Pero esta vez, la voy a hacer exactamente como yo quiero. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo miré a los ojos. Ese hombre que había aparecido en mi vida como un ángel guardián cuando más lo necesitaba. Arthur, tengo 63 años. Ya no tengo tiempo para juegos ni para hacer las cosas por compromiso. Si vamos a estar juntos, será porque realmente queremos construir algo bonito. Él sonrió y me tomó la mano sobre la mesa. Claire, he esperado décadas por esta oportunidad. No la voy a desperdiciar. Un año después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, tomando té de manzanilla mientras veo el amanecer pintar de dorado las montañas. La casa que reconstruí no se parece en nada a la anterior. Es más pequeña, más luminosa, con grandes ventanales que dejan entrar toda la luz posible. Cada cuarto fue diseñado pensando en mi comodidad, en mis necesidades y en lo que realmente quiero para esta etapa de mi vida. Arthur todavía duerme.
Se mudó conmigo hace 6 meses, después de una propuesta de matrimonio que me hizo en este mismo jardín, entre las hortensias que planté en honor a mi difunto esposo. No fue un matrimonio tradicional, sino la unión de dos personas maduras que decidieron compartir el tiempo que les queda con honestidad y verdadero cariño. Jessica cumple una condena de 8 años por incendio y fraude. Michael recibió 5 años, pero con posibilidad de libertad condicional por cooperar con la investigación. Durante los primeros meses intenté visitarlo en prisión. Pero cada visita terminaba igual, él echándome la culpa de su situación, diciéndome que si yo hubiera sido más comprensiva, más flexible, nada de esto habría pasado. La última vez que lo vi, hace 4 meses, me dijo algo que finalmente me liberó de cualquier rastro de culpa. Mamá, Jessica tenía razón. Eres egoísta. Solo piensas en ti misma. Esa frase me dolió durante días. No porque fuera cierta, sino porque confirmaba algo que yo ya sabía. Mi hijo había decidido ser cómplice de su esposa hasta el final. No había verdadero arrepentimiento, ni comprensión del daño que me había hecho, solo autocompasión y resentimiento. Decidí no volver a visitarlo. La venta del terreno de mi antigua casa se concretó a su verdadero precio, $210,000. Con ese dinero, más el seguro que por fin me pagaron y las inversiones que Arthur me ayudó a hacer, ahora tengo seguridad financiera para el resto de mi vida. Pero más importante que el dinero es la paz que he encontrado. Sara viene a comer conmigo cada martes. Nuestra amistad se hizo más profunda después de todo lo que pasó, basada en la certeza de que las mujeres de nuestra edad debemos cuidarnos entre nosotras. Ella nunca me pregunta por Michael, y agradezco eso. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar, y hablar de ellas solo las mantiene abiertas. Mi timbre suena pocas veces. Tengo pocas visitas, y así me gusta. Pero esta mañana escuché ese sonido familiar, desde la ventana, vi un coche desconocido estacionado en mi entrada. Arthur se despertó con el ruido y caminó conmigo hasta la puerta. Del otro lado del vidrio estaba una joven de unos 25 años, con el cabello castaño y los ojos verdes que son característicos de mi familia. Llevaba en brazos a un bebé de no más de 6 meses. Era Emily, la hija de Michael, mi nieta. No la veía desde hacía 2 años. Jessica siempre había sido muy celosa de mi relación con ella y, después de la boda, prácticamente cortó todo contacto. Durante el juicio, Emily no apareció para apoyar ni a su padre ni a Jessica. Simplemente desapareció de nuestras vidas. Abuela me dice en cuanto abro la puerta, y su voz suena exactamente igual a la de Michael cuando era niño. Emily, ¿puedo pasar? Quiero que conozcas a mi hijo. Arthur aprieta suavemente mi mano, recordándome que soy yo quien decide quién entra en mi vida y quién no. Es una lección que este año aprendí muy bien. ¿Por qué vienes hasta ahora? Porque necesitaba tiempo para procesar todo, para entender lo que pasó, y porque quiero que sepas que yo nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron. ¿Sabías lo que planeaban? Emily baja la mirada. Sabía que mamá hablaba mucho de tu casa, de que ya estabas muy grande para vivir sola, pero jamás pensé que llegarían tan lejos. ¿Y por qué no me advertiste? Porque tenía miedo. Porque era más fácil creer que mi mamá tenía buenas intenciones. Su honestidad me conmueve. No intenta justificarse por completo ni culpar a otros por su silencio. Reconoce que tuvo miedo, que eligió el camino fácil. Emily, entiendo que tuvieras miedo, pero tu silencio me costó mi casa, mi seguridad y mi confianza en mi propia familia. Lo sé, y no espero que me perdones de inmediato. Pero quiero intentar reconstruir nuestra relación, si me dejas. Miro al bebé en sus brazos. Es hermoso, con esa piel perfecta que solo tienen los recién nacidos y una expresión serena que me recuerda a Michael cuando era pequeño. ¿Cómo se llama? Leo. Como el abuelo, como mi esposo. Emily le puso a su hijo el nombre de mi difunto marido. ¿Y su padre? No está en nuestras vidas. Decidí criar a Leo sola. Una madre soltera, como yo lo fui tantos años después de enviudar. Una joven enfrentando el mundo con un bebé en brazos y sin apoyo familiar. ¿Dónde vives? En un departamentito cerca del centro. Trabajo en un despacho contable. ¿Contabilidad?
como la que yo había trabajado, como el camino que me llevó a conocer a Arthur. Arthur me susurra al oído. La decisión es tuya, Clare. Pero recuerda que los nietos no tienen la culpa de los errores de sus padres. Tiene razón. Leo no tiene culpa de lo que hicieron Michael y Jessica. Y Emily, aunque no me defendió cuando pudo haberlo hecho, no participó activamente en la traición. Puedes pasar, Emily, pero quiero que entiendas algo. Lo que necesites decirme. Esta casa es mi santuario. Este es el lugar donde encontré paz después de todo lo que viví. Si vas a ser parte de mi vida otra vez, tiene que ser con total honestidad. Sin secretos, sin lealtades divididas. Te lo prometo, responde Emily. Entra con su bebé y Arthur prepara café para todos. Nos sentamos en la sala y, por primera vez en 2 años, tengo a mi nieta en mi casa. Leo despierta y comienza a llorar, y de manera automática extiendo los brazos para cargarlo. Es increíble cómo la memoria del cuerpo revive al instante la sensación de ser abuela. Leo se calma en mis brazos y siento esa conexión inmediata que solo existe entre abuelas y nietos. Abuela, ¿puedes contarme lo que realmente pasó? Papá y Jessica me dieron una versión, pero después del juicio me di cuenta de que todo estaba lleno de mentiras. Durante la siguiente hora le cuento toda la verdad. Le hablo de las manipulaciones de Jessica, del incendio, de la noche en que me cerraron la puerta en la cara. Emily llora cuando le relato los detalles más duros, sobre todo al explicarle cómo me sentí al descubrir que mi propio hijo había participado en destruir mi vida. ¿Crees que papá pueda cambiar? No lo sé, Emily. Y ya no es mi responsabilidad ayudarlo a cambiar. Esa decisión la tiene que tomar él mismo. ¿Y crees que yo pueda ganarme tu confianza otra vez? Miro a esta joven que lleva mi sangre, que está criando sola a mi bisnieto, que tuvo el valor de buscarme después de 2 años de silencio. Creo que ya empezaste a ganártela. Viniste aquí. Me dijiste la verdad. Y me trajiste a Leo para que lo conociera. Eso significa más de lo que te imaginas. Emily viene a visitarme cada domingo. Siempre trae a Leo, que cada semana está más grande y despierto. Arthur ha desarrollado una relación especial con él, y a veces los encuentro en el jardín, Arthur leyéndole cuentos mientras Leo lo observa con esa atención absoluta que solo tienen los bebés. El mes pasado, Emily me preguntó si podía pasar la Navidad conmigo. Fue la primera vez en años que alguien me pedía compartir una fecha importante por el simple deseo de estar conmigo, y no por obligación familiar. Pasamos una Navidad hermosa. Arthur cocinó un pavo, yo preparé mi famoso pay de manzana y Emily trajo regalos para todos. Leo se divirtió más con las cajas de los obsequios que con los juguetes, y reímos a carcajadas viendo sus ocurrencias. Por la noche, después de que Emily se fue, Arthur y yo nos sentamos en el jardín a mirar las estrellas. ¿Eres feliz?, me preguntó. Soy feliz, respondí sin dudar. Pero es un tipo de felicidad diferente a la que conocía antes. ¿Diferente? ¿Cómo? Antes, mi felicidad dependía de hacer felices a los demás. Ahora, mi felicidad depende de estar en paz conmigo misma. Arthur besó mi frente con una ternura que cada día me recuerda por qué vale la pena empezar de nuevo a los 63. Esta mañana, mientras escribo en mi diario sobre este año de reconstrucción, sé que mi historia no es única. Hay muchas mujeres de mi edad que han sido traicionadas por familias que las ven como una carga, que han perdido todo lo que levantaron con décadas de trabajo y sacrificio. Pero también sé que existe la esperanza. Que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, para poner límites, para decidir quién merece estar en tu mundo y quién no. Jessica y Michael pensaron que me habían derrotado. Creyeron que era una mujer débil, sin recursos, sin opciones. Pero se equivocaron. No solo sobreviví a su traición, sino que encontré una vida mejor al otro lado del dolor. Ahora, cuando veo el amanecer desde mi jardín, no pienso en lo que perdí, sino en lo que gané, mi dignidad, mi libertad y la certeza de que merezco un amor verdadero en cualquier etapa de mi vida. Michael saldrá de prisión el próximo año. No sé si intentará buscarme. Si lo hace, estoy preparada para esa conversación. Pero ya no soy la mujer que era hace 2 años. Soy más fuerte, más sabia y, sobre todo,
Soy una mujer que por fin aprendió a ponerse en primer lugar. Leo balbucea desde su cuna y Arthur comienza a despertar. Es hora de empezar un nuevo día en esta vida que construí de las cenizas de la anterior. Una vida que es completamente mía.